y eso no impide ver que hay algunas personas que ostentan esa representación institucional del Poder Judicial que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno, frente a lo que por lo demás suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio de ese Poder Judicial. Así que yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se está pronunciando este juez. Bueno, ataque puro a los jueces hasta el punto ya de marcar con nombres y apellidos a alguno de ellos. ¿A quién? O al que ha decidido ir contra un delincuente obvio, prófugo de la justicia, golpista, que gestionaba dinero y lo malversaba, que montó un golpe contra toda la Constitución, que lanzó a la gente contra la policía y la Guardia Civil, o qué dudoso que había que actuar contra él, ¿verdad? Se llama García Castellón. Y para la gente que decía el Partido Socialista se está mimetizando con Podemos, no, perdonen, o sea, con Podemos lo mimetizó, lo fagocitó y ha debido hacer ya toda la digestión incluida, porque ya ha pasado directamente a mimetizarse con Bildu. El comportamiento del marcado, del señalamiento, de poner una diana, de no poner una diana, marcarlo, decirle a la gente este es el enemigo, este es el malo, esto es la técnica clásica de la Kale Borroka. Bien, ¿quién ha pasado a hacerlo? Teresa Rivera. Teresa Rivera, por cierto, después evidentemente de que Pedro Sánchez dijera, por supuesto que hay lofer. Persecución judicial. ¿De quién? De esos pobrecicos, los separatistas, que simplemente roban el dinero de lo que ellos llaman su país, que es una región española, y en vez de destinarlo a educación, servicios sociales, carreteras, sanidad, etcétera, se lo llevaban para fabricarse cargos en embajadas en el exterior, para llevárselo a Andorra, para montarse chiringuitos y para fabricar un estado paralelo que rompiera una parte de España, de forma que a los españoles que están allí, que son todos, les dejabas, por ejemplo, sin pasaporte y sin nacionalidad. Una cosica de nada, ¿verdad? Por el camino van marcando niños, no les dejan educarse en español. Oye, si tienen que echar silicona en un comercio porque ha decidido que rotula una barra de pan en español, pues se lo hacemos. Estos chicos tan majos. Bien, bueno, pues García Castellón y otros tantos, pero García Castellón en primera persona ha ido contra el jefe de todos ellos, Carles Puigdemont. Y Teresa Rivera, como la han podido escuchar, directamente considera que el malo no es Puigdemont, que es su socio estrella. Por cierto, si alguien quiere buscar un partido de extrema derecha, ahí lo tienen. Es de derecha y más extremo no puede ser. Extremo en todos los sentidos, en corrupto también, ¿vale? Pero no, como les da la gobernabilidad, ahora ya les mola un montón. Bien, bueno, pues según ella, el malo no es Carles Puigdemont. Por cierto, que comparte partido con un señor llamado Quintorra que decía de todos los españoles que éramos bestias con apariencia humana. Anda que el día que se miren al espejo, pero bueno. Amén de todo esto, va y resulta que según Teresa Rivera, que pasa por ser, dice ella, una de las moderadas del gobierno, ha marcado literalmente a García Castellón. Es una barbaridad lo que están haciendo, una auténtica aberración, que si alguien quiere buscar maniobras, que no es el lawfare, sino maniobras dictatoriales de invasión del Poder Judicial, tiene todas las que quiera en declaraciones del gobierno. Y ya no hablo de Bildu, ya no hablo de Esquerra, ya no hablo de Junts, hablo del gobierno, porque el discurso de Pedro Sánchez y de Teresa Rivera es exactamente el mismo que el de Míriam Nogueras. Menos alambicado, con menos movimientos, vale, muy bien. El fondo es exactamente el mismo. Acaban de marcar a un juez por osar ir contra un golpista. Literalmente. Y lo ha hecho Teresa Rivera. Solamente una última cosa, señora Teresa Rivera. ¿Qué tal si se dedica a intentar evitar que seamos uno de los países con mayores costes energéticos, que se suponía que era su cometido, ¿vale? Que nos ha dejado sin gas, que nos ha dejado sin regasificación, que nos ha convertido en el hazmerreír energético de Europa? ¿Qué tal si se dedica a lo suyo, que ya bastante mal lo hace, en vez de estar marcando a jueces? Porque desde luego lo que está claro es que si es mala en lo suyo, a lo mejor como componente de Bildu usted se gana la vida perfectamente. Es lamentable lo que está ocurriendo. Ahora, repito, si alguien quiere ejemplos de avance hacia una dictadura, los tiene en España por todas partes. La llei d'amnistia ja està al Congrés dels diputats tramitant-se i han mantingut i mantenim reunions periòdiques a l'estranger amb un mecanisme de mediació i verificació internacional. I una cosa que els hi fa molta corissó a molts, però ara sí que el retorn del president Puigdemont i dels exiliats ja es visualitza a l'horitzó. No veas lo tranquilo que nos deja. Bueno, vamos a hablar de todo esto. Vamos a hablar de qué es lo que está pasando y cuáles son los últimos pactos que ha alcanzado Junts, que por cierto, señores de Esquerra, enhorabuena, ¿eh? O sea, les está robando la piruleta a Junts, que era el que venía por detrás, y ustedes siguen aquí apuntalando a Pedro Sánchez y están como si no pasara nada. Dios bendito. Aparte, separatistas son alguna otra cosa. Bien, y golpistas. Junts, evidentemente, ha pactado. ¿Y qué ha pactado? Bueno, pues una serie de caminos, uno de los cuales es la ruta efectivamente de vuelta. ¿Por qué? Bueno, pues entre otras cosas porque él quiere volver, porque está
está cansado allí, me imagino que habrá ido a agotar todo el dinero que le han enviado por allá, por rutas B, y ha llegado un momento en el que quiere volver. Pero amén de eso, claro, cuidado porque lo que sí que hay en el horizonte son unas elecciones catalanas. Y si vuelve Carles Puigdemont, ¿qué pasa con Junts? Pues que eleva obviamente su nivel de voto. ¿Y a quién pretende adelantar y a quién pretende pisotear? A Esquerra. Lo único que espero es que se produzca un choque entre los dos que acabe literalmente lanzando fuera de la Moncloa a Pedro Sánchez. No creo que ocurra, pero es lo que deseo. Pero vamos a explicarles cuál es esa ruta que han diseñado, cómo puede volver Carles Puigdemont, qué es lo que va a aprovechar, qué interpretación judicial va a utilizar, cómo se va a colar. Y señores de Esquerra, repito, enhorabuena, con toda la sonrisa y con toda la ironía. Anda que desde luego... Pero bueno, la cuestión es que parece que se va a colar. Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Que dabas, de hecho, esa noticia. Raúl Vilas, bienvenido. Hola, Carlos, ¿qué tal? Y que tiene una relevancia, yo creo que mucho más importante de la estrictamente judicial, repito, porque es que puede alterar el panorama clarísimamente electoral. Y si altera el panorama electoral, Junts reclama, por poner un ejemplo, el apoyo del Partido Socialista para gobernar. ¿Y qué hace el Partido Socialista? ¿A quién apoya de los dos? ¿A papá o a mamá? Pero independientemente de eso, vamos a explicar qué es lo que ha ocurrido, Miguel Ángel, que tú lo contabas el otro día en Libertad Digital. En el momento en el que se apruebe definitivamente esa ley de amnistía, que por desgracia se va a aprobar, cuenta con los apoyos, tiene el informe en contra, ya lo hemos visto, del letrado de los letrados de la Comisión de Justicia, pero les da igual. O sea, estos señores les dicen es inconstitucional a la cara y les da igual. Continuará la tramitación y la aprobarán. Y a partir de ese momento, ¿qué es lo que ocurre, Miguel Ángel, y qué es lo que le permite a Puigdemont plantarse en España justo en los meses en los cuales se celebrarán, tiene que ser antes de febrero, el 25, las elecciones en Cataluña? Bueno, lo que sucede, Carlos, es que tanto Puigdemont está en una situación procesal distinta a la de Oriol Junqueras. Junqueras ya ha sido juzgado y condenado, mientras que Puigdemont no. Y está inhabilitado, por cierto. No puede presentarse como candidato. Efectivamente. Quédense con esto porque es importante, en el Junqueras mantiene la inhabilitación pese a la ley de amnistía, y en el caso de Carles Puigdemont se ve, digamos, más beneficiado a corto plazo. ¿Por qué? Porque al día siguiente de publicarse la ley de amnistía en el BOE, Puigdemont puede regresar a España tranquilamente, porque las órdenes de detención decaen directamente con la aprobación de la ley de amnistía. Todo ello a pesar de que el Supremo presente la anunciada cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, el Tribunal de Justicia suspendería la aplicación de la ley de amnistía, pero por una extensión o interpretación de la tutela judicial sobre los afectados, en este caso Carles Puigdemont, se consideraría que también se paraliza la orden de detención, con lo cual, sin orden de detención, es libre de moverse. Vuelve a España, Carlos, y como mucho el instructor del 1O, Pablo Llarena, en el Tribunal Supremo, podría instar a los Mossos o a la policía a que le lleven a Puigdemont al Supremo única y exclusivamente para comunicarle su situación procesal, decirle que está procesado, etcétera, etcétera, y que queda en ese momento en libertad, tal y como sucedió con Clara Ponsatí. Con lo cual, pues digamos que a corto plazo, como me decían a mí, si al final la ley de amnistía se aprueba en el mes de abril, podríamos ver a Puigdemont paseando por las calles de Barcelona el día de Sant Jordi tranquilamente. Raúl, desde el punto de vista político, porque esto tiene muchas repercusiones, tiene una en Esquerra, tiene otra, yo creo que incluso en el propio gobierno, porque claro, tener a la misma persona con la que antes te tenías que reunir de tapadillo en Waterloo, tenerla aquí, yo estoy convencido que una de las primeras cosas que va a pedir Carles Puigdemont es una foto con un señor llamado Pedro Sánchez. La foto de blanqueamiento la querrá también. Me imagino que aprovecharán para incrementar las negociaciones. Y todo esto con el escenario de unas elecciones catalanas a la vuelta de la esquina. Se habla de noviembre, pero la fecha tope sería febrero del 25. Sí, va a tener muchos efectos porque Puigdemont y Junts pueden matar dos pájaros de un tiro. Quiero decir, yo creo que van a intentar replicar la vuelta de Tarradellas en su día. Quiero decir, que nadie se piense que va a venir de manera discreta. No, vamos, ni de broma. O sea, van a hacer, aunque son personajes antagónicos y dentro de lo que es el catalanismo representan exactamente lo contrario. Tarradellas era un hombre abierto, partidario de una sociedad liberal, es verdad que era catalanista. Ya sabemos que es un racista y un tipo pues que ya conocemos sus ideas. Pero bueno, para ir a lo que vamos, va a ser una humillación para todos los españoles, pero especialmente para Pedro Sánchez y para el Gobierno. Yo creo que, quiero decir, que esa humillación que vamos a percibir todos los españoles, la responsabilidad de que tengamos que ver esas imágenes está muy claro que es de Pedro Sánchez. Yo creo que eso va a ser el primero. No, de hecho, él, no a estas elecciones, sino a las del 19, se presentó diciendo yo traeré detenido a Puigdemont.
Pues menos mal. Eso va a ser el primer efecto político, a la imagen del gobierno ante un acto multitudinario de Puigdemont en la Plaza de San Jordi o donde sea, chuleándose, pues el otro gran perjudicado es Esquerra, que por cierto, Esquerra es igual de imprescindible para la gobernabilidad, si es que se puede hablar de gobernabilidad, porque yo creo que en esta legislatura ni siquiera hay gobernabilidad, pero tiene incluso más votos que Junts, creo recordar. Con lo cual se le abre un panorama muy complicado al gobierno. Es una imagen muy humillante para España, pero que puede tener efectos positivos en la política. Y además no hay que olvidar... De desestabilización del no hay que gobierno, olvidar ¿no? una cosa, ojo, él queda libre ahora porque evidentemente no está condenado firmemente y está en una situación procesal diferente a Junqueras o a los que sí que han sido condenados por el Supremo, pero en el caso de que el TJUE en su momento resuelva que la ley de amnistía no la tumbe, entonces Puigdemont ya no quiero decir que no es que Pasa queda la en libertad situación de inicial. manera provisional hasta que Claro. el TJUE resuelva. En el momento en que el TJUE tumbe la ley de amnistía, que yo creo que es lo que va a pasar, Llarena cursará la orden de detención y será detenido. Y se lo tiene que llevar Efectivamente. directamente a la cárcel. Luego vamos a hablar con Alfredo Perdiguero para que nos explique qué puede ocurrir, porque claro, hay una orden de detención y o se contradice esa orden, o se les da otra orden, o evidentemente la policía, según cruce la frontera, tendrá que ir a decirle, oiga, como poco se lo tengo que llevar al juez. Y ya veremos la que se puede montar efectivamente si en una especie de escenografía maravillosa de que viene el Salvador, el Mesías, todos con las palmas. Vamos, no van a perder la oportunidad de humillar a Sánchez, que es lo que más le gusta a Puigdemont. Y se puede montar, pero vamos, la parda. Pero bueno, vamos a ver, porque tres puntos de vista. El primero, el de Feijóo. Ya les adelanto que comparte y dice, cuidado que Puigdemont se puede plantar aquí. Escúchenle. Si va a venir el señor Carles Puigdemont o no a España, bueno, de esto trata la amnistía. Si va a venir antes del verano se va a aprobar la ley de amnistía. ¿El Tribunal Supremo puede presentar una cuestión prejudicial? Puede. ¿La presentará? No forma parte del Tribunal Supremo. Es decir, él se lo teme. El Partido Popular sabe que va de esto y que además lo quieren antes de las elecciones catalanas precisamente para que Junts, que es el que está presionando, coaccionando y extorsionando a toda España en el pandero de este gobierno, lo quiere de cara al cartel electoral. Bien, atención a cómo eleva la presión Turull. Es decir, por si había pocas dudas de cómo están jugando esta partida, escuchen esto. Aquí no es votar res en el PSOE perquè sí. És així de clar. Ells ho saben. Pactat per la via que ens puguem posar d'acord perquè es pugui fer un referèndum vinculant i acordat amb l'Estat. I si l'Estat es nega amb rodó, el govern de l'Estat, doncs, com diria aquell, colorín colorado, ja està. Postura clarísima. ¿Cómo responde Félix Bolaños? Pues arrodillándose. Pero siempre sobre esa base, sobre esos principios de esas enmiendas técnicas que están pactadas y que lo que hacen es reforzar una ley que creo que es absolutamente impecable desde el punto de vista legal y desde el punto de vista constitucional. Que este señor se llame jurista, de verdad que es para hacérselo mirar, ¿eh? La ley de amnistía, me cargo la Constitución, me cargo la Judicatura, me cargo los fiscales, me cargo el discurso del rey, me cargo todo el sistema de la Carta Magna, pero es legal, ¿eh? Muy legal, muy legal. Bueno, vamos a explicarles los pasos de este plan que evidentemente ha sido diseñado por Junts, ha sido diseñado por Puigdemont, está con unas ganas locas, odia tanto España que está con unas ganas locas de volver a España. Bien, dinero ha tenido allí, él ve, pero supongo que aquí pensará que va a obtener más, ¿no? Para eso tiene la capacidad de extorsión y coacción. Repito, no al gobierno, a todos nosotros a través del gobierno. Bueno, los pasos que se los contábamos ya, atención. Primero sería la aprobación de la ley de amnistía. Como decía Alberto Núñez Feijóo, es que esto va a ocurrir ya. Pero ya, va a toda velocidad. De hecho, han buscado un mecanismo urgente para no escuchar los informes consultivos, ni del Consejo Fiscal, ni del Consejo General del Poder Judicial, ni del Consejo de Estado. La enésima, ¿qué más da? Una vez que te metes en la demolición constitucional, ya un pequeño detallín, ¿verdad?, de formalismo legal, ¿qué más te da? Vale. Segundo, a partir de ahí, efectivamente, los jueces españoles, vamos a poner el caso del que lleva la causa de Carles Puigdemont, es decir, el señor Llarena, activarán los recursos prejudiciales ante el TJUE. ¿Qué ocurre? El TJUE, que además ya lo ha ratificado, por cierto, en una directiva, que esa directiva la teníamos que haber transpuesto, la teníamos que haber metido ya en nuestro sistema legal y por el pacto entre Junts y el PSOE nos estamos negando a trasladarla, pese a lo cual la ley que manda es la europea, pero hasta ese punto hemos llegado de insumisión con respecto al derecho europeo. Bien, a partir de ahí suspenderá la ley de amnistía. ¿Qué ocurre? Que la interpretación que se está realizando es que a partir de ese momento surge la paralización de la orden de captura por una cuestión de tutela judicial. A partir de ese momento hemos puesto aquí 2 años, puede ser 1 año y medio o 2 años, el periodo normal en el cual resuelve sobre el fondo el
Tribunal de Justicia. ¿Qué ocurre durante todo este tiempo? Si se ha parado la ley de amnistía, el efecto, y se ha parado el efecto de la orden de captura, dispone de 2 años Carles Puigdemont para pasearse por España. Así de rotundo, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿qué ocurriría? Atención, Junqueras, que es el detalle que antes les pedía que prestaran atención a lo que decía Miguel Ángel Pérez, Junqueras no puede presentarse a las elecciones. ¿Por qué? Porque su inhabilitación está metida en una condena en firme. Por tanto, no le afecta de lo que estamos hablando por ahora. Resultado, resulta que el jefe de Esquerra, el que se dejó apresar, el que no se quiso marchar en el maletero, bien, el jefe de Esquerra no se puede presentar. Dicen, ¿hará campaña? Ya, pero que es que ya la ha visto todo el mundo. El efecto mediático no tiene nada que ver. ¿Y quién sí que se puede presentar? Se puede incluso presentar, pero desde luego presentar en España, Puigdemont. Puigdemont se puede pasear por Cataluña durante las elecciones regionales y, si quisiera, podría llegar a ser candidato. A mí, por la información que me llega del entorno de los viejos convergentes, no están las cosas como para que sea candidato, pero no lo sé. Hablamos de posibilidades legales, simplemente. Esté o no esté como candidato, lo que va a estar es físicamente. ¿Y eso qué significa? Campaña electoral por todo lo alto. La llegada del Messi a Las Palmas, todos los separatistas aplaudiendo, todos locos, las grupis, todo lo que se imaginen. Y eso, por desgracia, se llama votos. Y eso va a significar que Junts le puede pegar una coz de muchísimo cuidado a Esquerra. Y atención, mucha más presión al Tribunal Supremo y al TJUE si Puigdemont llegase a ser presidente, porque no tendrías que ir a detener para llevarte a la cárcel a una persona que está esperándote en su casa. Es que a lo mejor te encuentras incluso un cordón de los Mossos. Entonces, cuidado con el plan y cuidado con lo que se está jugando. Lo digo porque aquí ya tenemos experiencias de gente declarando el Estado catalán y saliendo luego por las alcantarillas, pero desde luego, tener que acabar volviendo a ese tipo de presión es surrealista. Solo están propiciando los que dicen que son los del diálogo. Pero bueno, no sé si me estás escuchando, Alfredo Perdiguero, ¿cómo estás? Hola, Carlos, buenos días. Buenas tardes ya. Alfredo, me voy a ir sentando. Alfredo, te hago la pregunta directamente. Vosotros tenéis que dejar de detener a Carles Puigdemont. Si Carles Puigdemont cruza la frontera, necesitáis que se os diga lo contrario, se os va a decir lo contrario. ¿Cómo actuáis si este señor, en base a que ya se ha admitido el recurso ante el TJUE, se considera que se suspende la aplicación de la ley de amnistía y este señor aparece con una bandolera y una maleta en la frontera? Pues como cualquier ciudadano, Carlos, si el juez que ha decretado la orden de detención no la quita, al ser identificado nos salta un código en la aplicación y por tanto se procedería a su detención. Hay 2 posibilidades judicialmente: búsqueda, detención y personación ante el juez que reclama, y búsqueda, detención e ingreso en prisión porque hay decretada una causa como tal, que no es el caso, en el cual el juez directamente ordena ingreso en prisión por su fuga después del juicio antes de la sentencia. En este caso, yo como policía, si identifico a este señor y evidentemente ese código, esa orden de detención sigue en vigor, se le detiene, se le manda al juzgado que reclama y que el juez diga lo que diga. Claro, si ocurre esto, me estoy poniendo, a ver, esto es un ejercicio de política ficción, pero me estoy poniendo en la tesitura. Como decía Raúl antes, si este señor viene, va a venir para hacer ruido político y elevar las expectativas de Junts. Vale, eso se llama muchedumbre. Es decir, van a organizar muchedumbre para que le acompañe. Claro, opciones de Per Aragonés, que es el que manda en estos momentos sobre los Mossos. Si no le protege, evidentemente Esquerra perdería más votos. Es decir, ya os podéis ir poniendo en la tesitura de que si vais a hacer vuestro trabajo, os podéis encontrar con un tumulto de muchísimo cuidado, con un tumulto barra presencia mal utilizada de Mossos, y no quiero opinar sobre a quién defenderían, es decir, se puede montar, pero vamos, la parda multiplicada por 6. Correcto, pero ya digo, pero que la ley está por encima de todos. No, la totalmente de acuerdo, Alfredo, totalmente de acuerdo. Entonces, por eso digo que si los Mossos no lo hacen, estarían prevaricando, por tanto iríamos nosotros a detenerle y a ponerle a disposición judicial. Ya digo, siempre y cuando esa orden esté en vigor, porque sabes que ahora, después de la acusación de Rivera ayer contra el juez del caso Tsunami, en el cual ya le imputa por caso de terrorismo, igual esa orden, en lugar de detención y personación por la malversación, por la sedición, por la rebelión, por lo que tú quieras, podía ser simplemente por el caso de terrorismo. Es decir, que igualmente puede ser por una causa o por otra, pero tiene que ser siempre el juez, Carlos, el juez reclamante, el juez que dicta el auto, en el cual nos compete a todas las policías a nivel nacional esa orden de detención. Tiene que quitarla para que evidentemente circule, como contáis, libremente. Si ese juez no la quita por lo que sea, ese señor tiene que ser detenido en cuanto un policía, mozo de escuadra, guardia civil
o cualquier otro tipo de policía municipal le identifique, porque saltará la alerta roja y evidentemente tendrá que ser detenido. Oye, Alfredo, déjame que te haga una última pregunta que no tiene que ver con esto, pero como la actualidad va como va, y resulta que tenemos dentro del gobierno a gente que va haciendo pronunciamientos en contra de los jueces, marcando, señalando, al más puro estilo Kale Borroka. Pero bueno, ha habido unas declaraciones de Teresa Rivera. Le preguntan por el juez García Castellón y dice abiertamente que carece de imparcialidad y que toma decisiones en determinados momentos motivados por cuestiones políticas. Hombre, a mí este tipo de pronunciamientos de aquel que está pactando con golpistas y con proetarras llama la atención, ¿no? Para empezar, porque si de alguien no hay duda que tienes pronunciamientos políticos, será del gobierno, ¿no? Digo yo, ya por pura lógica. Pero al margen de eso, hemos pasado de la intromisión y del intento del asalto judicial, de la creación de comisiones parlamentarias para perseguir a los jueces, ya directamente al señalamiento al más puro estilo Bildu. Y te lo pregunto a ti no solamente por saber la opinión que tienes tu sindicato y que hay en la policía con respecto a este tipo de actos, sino porque ya en Navarra y en País Vasco esas comisiones, esas actuaciones en parlamentos se han dirigido también contra policías y contra guardias civiles, justificando sin garantías judiciales determinados procedimientos de investigación para ver si ha habido torturas policiales o no, lo cual acaba evidentemente en un señalamiento del policía en cuestión. Entonces me parece de una gravedad las líneas que se están cruzando en España, Alfredo. Correcto. Es que fíjate, Carlos, es que date cuenta que acusa de lawfare al juez de García Castellón por imputar terrorismo, reiterarse en la imputación de terrorismo a Puigdemont. Es decir, que no es cualquier cosa, no hablamos de un delito menor, hablamos de un delito grave como es el terrorismo, por ir contra las personas en el caso Tsunami, que no es cualquier cosa. Por tanto, que desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, estén acusando a los jueces de poco imparciales o acusándoles, como hacemos, de lawfare, ojo, no es cualquier cosa, Carlos, que es que hablamos desde el gobierno del Reino de España, no hablamos de cualquier cosa. Y si ellos mismos ya están echando piedras contra los jueces, ¿qué nos queda? Podéis llamarlo como queráis, pero es vergonzoso que a los policías no se nos introduzca o meta en esa presunta ley de amnistía, que fuimos los heridos, los que han quedado tetrapléjicos o parapléjicos en algunos casos, y sin embargo a los que han causado esos hechos se les meta. Digo que es vergonzoso e indignante, por lo menos a nivel policial. Alfredo, un abrazo muy fuerte y muchísimo ánimo. Y mucho ánimo, Carlos. Muchas gracias igualmente. Y muchísimas gracias, Alfredo. Raúl, yo veo una situación, estos señores que hablan de que se está bajando el clima y que van directos al diálogo y a una convivencia tranquila y pacífica en Cataluña, y están montando las bases, generando las bases para montar un jaleo, pero un jaleo con connotaciones violentas de muchísimo cuidado. Y la situación podría llegar ya a extremos delirantes, porque y abrir una guerra civil dentro del separatismo, porque si tú te atienes a lo que habla esta gente dentro de su esquizofrenia, Puigdemont es el presidente en el exilio. Quiero decir, él va a regresar aquí, bueno, en el exilio, es un fugado, un prófugo, pero ellos cambian la realidad y le llaman exilio. Claro, si el motivo por el que se ha tenido que exiliar, entre comillas, desaparece con la ley de amnistía, entonces él podría volver y reclamar, ya ni siquiera sin ser candidato, dentro de su propio delirio, la presidencia de la Generalidad. Hombre, claro. O sea, va a haber dos presidentes de la Generalidad cuando vuelva Puigdemont. Él tiene un Consejo de la República en marcha. Sí, Él se considera el presidente legítimo de Cataluña. Entonces, cuando llegue va a haber un presidente de Junts y uno de Esquerra. Y con unas elecciones a la puerta... O sea, a la vuelta de la esquina, perdón. Te dejo la última, pero quiero que veamos, porque si les parece poco, la que está montando esta gente, preparando la venida de Puigdemont, que se agite todo es todo, que haya una demolición absolutamente descontrolada de la Constitución. Escuchen a Bolaños hablando del PP y diciendo que el PP y los jueces y la policía hacen lawfare. Escúchenle. En España, hasta el año 18, el gobierno del Partido Popular era un partido que utilizaba los recursos públicos contra los rivales políticos, es decir, que utilizaba a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para fabricar pruebas falsas, y que también lo hacía no solo para intentar conseguir algún rédito político, sino para intentar frenar en ese momento lo que era el proceso independentista. En algún momento Bolaños debería mirarse al espejo y recordar lo que es la autoestima. O sea, aquí un siervo, un esclavo, un servidor, por amor de Dios. O sea, sale Miriam Nogueras, les exige que hagan algo y allá que lo hacen el pino puente con las orejas. O sea, es de vergüenza esto.
Es vergonzoso, Carlos, y me parecía muy importante una cosa que ha apuntado antes Alfredo en relación al caso Tsunami, porque parecía como al principio una cosa secundaria en todo este lío, pero cuidado, porque Manuel García Castellón, el magistrado de la Audiencia Nacional, ha elevado al Supremo para que investiguen a Puigdemont por terrorismo. Si ya ve Europa mal el tema de la malversación, tú imagínate cómo puede ver Europa que de repente un tribunal supremo de un país, miembro de la Unión, está investigando a una persona por terrorismo y un gobierno de ese país le amnistía o le perdona. Cuidado, bloquea al juez, marca Exacto, al juez, lo ataca, lo ampara, crea comisiones parlamentarias. De verdad que es surrealista. Es que el tema Tsunami puede ser el propio Tsunami para Puigdemont. O sea, tiene muchísima relevancia y en este punto es muy importante destacar la valentía que ha mostrado el magistrado Manuel García Castellón, que no se ha arrugado frente a la servidumbre vil de la Fiscalía, de la Audiencia Nacional, que por cierto dirige un supuesto fiscal conservador, que es Jesús Alonso, y que se ha convertido en el fiscal más izquierdista y más progubernamental que hay. Jesús Alonso, mucho cuidado, porque es que hasta el propio García Castellón se lo ha dicho. Dice, es una vergüenza que tenga que estar yo insistiendo ante la Fiscalía que hay que investigar aquí un delito de terrorismo. Y la postura lamentable de la Fiscalía en este asunto, que como digo es clave para el futuro de Puigdemont en su regreso a España. Bueno, Miguel Ángel, te libero, que además tienes que coger oxígeno para el programa nuevo, que va como un tiro, por cierto, un tiro no al estilo de los 89, esos que van en Bildu, no, como un tiro de los buenos. MA Confidential, que contamos todos los entresijos que hay judiciales, vamos, los cuentas tú, yo lo único que hago es tirarte de la lengua. Todos los entresijos judiciales, y la verdad que lo hemos arrancado hace unos días y va como un cañón, la verdad que es una gozada. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Raúl, tú te quedas. Y vamos con, si alguien se pensaba que los discursos que está haciendo Felipe VI, en los cuales evidentemente está recordando la unidad de España, recordando la Constitución, recordando que juntos hacemos un país maravilloso y cuando se le da cauce de actuación y demolición de la Constitución a estos golpistas, pues evidentemente nos cargamos todo. Si alguien se pensaba que esto no iba a tener contestación, ya les digo que los queridos amiguitos del Gobierno, en esa capacidad de hacer consultas, como le llaman ellos, ya están pensando en el tema de ir a por Felipe VI y preguntar por la monarquía. Por cierto, que han tenido ya un antecedente, se llama Tezanos, el Antezanos.